¿Sabían ustedes que el 10% de las mujeres que entran a la etapa del embarazo sufren de problemas de presión arterial? ¿Cuáles son los factores que nos llevan a esta condición? ¿Existe diferencia que se suba a las partes iniciales o en las partes finales? ¿Requiere tratamiento? Soy el Dr. Ricardo Freile, cardiólogo, y hoy vamos a estar hablando de todas las condiciones relacionadas a la alza de presión durante la etapa del embarazo. Si quieres saber esto y otras cosas muy interesantes, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Así que, ¡vamos! Y lo primero que vamos a entender acá es los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo, ya que estos pueden explicar por qué a veces mujeres con enfermedades antes de embarazarse del corazón pueden empeorar o en su defecto durante el embarazo aparecer. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el corazón, aquí está la circulación venosa, las arterias, la placenta y el feto. ¿Y qué ocurre? Mientras va avanzando las semanas del embarazo, la mujer gana volumen, comienza a aumentar y más o menos se dice que 30% de volumen extra ocurre en el organismo de la mujer. Todo esto es por el fenómeno del feto, la nutrición, la expansión del volumen. 30 al 50% más de gasto cardíaco normal. Estamos hablando que más o menos uno puede tener entre 4 a 5 litros por minuto. En una mujer puede llegar a 7.5 a 8 litros por minuto que ese corazón moviliza. Disminuyen las resistencias vasculares, o sea, por el efecto de las hormonas, las arterias se tienden a relajar y por eso la presión diastólica baja un poquito más. Existen cuadros de anemia, algunas de estas son dilucionales. ¿Por qué? Porque al haber más volumen, más plasma, los glóbulos rojos se diluyen. O por otro lado, la baja del hierro. Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tiene que nutrir más a un organismo nuevo que está ocurriendo dentro. Puede llegar hasta 10 a 20 latidos más de mi frecuencia normal que tengo como mujer. Y ustedes ven acá en esta curva cómo están las semanas del embarazo, el gasto cardíaco y el volumen. Y mire cómo va aumentando conforme uno llega a la semana 30, 32 y de ahí se estabiliza para después, ya en la etapa final, cuando viene el labor del parto o la cesárea, cae todo esto. Y ustedes deben de recordar que el útero, mientras va aumentando de tamaño, comprime la vena cava que está aquí y hace que alteren los volúmenes normales en la mujer. Ahora, si ustedes entienden todos esos cambios y cómo el cuerpo de la mujer se expone a muchas variables hemodinámicas, vamos a ver qué pasa si yo tengo factores de riesgo que hacen estos cambios y cómo los pueden activar a manifestar cambios en la presión. Y vemos de este lado qué factores de riesgo me tengo que preguntar yo si soy mujer y estoy entrando a la etapa de embarazo o estoy buscando tener un hijo, ver que si soy de mayor riesgo de sufrir problemas de la presión arterial. 1. Si eres nulípara, o sea, nunca has tenido un embarazo, o por otro lado, tienes varios embarazos múltiples, más de 3 a 4 embarazos. Si tienes una edad mayor a 35 años, entras en una categoría de mayor riesgo. Si tienes problemas previos de hipertensión arterial o diabetes o antecedentes familiares. Si tienes sobrepeso, principalmente un índice de masa corporal mayor a 30, que estamos hablando de obesidad grado 1, el sedentarismo o uso previo de cigarrillo. También, muy importante, las mujeres que están expuestas a reproducción asistida, se ha visto según los estudios que este riesgo se ve más elevado y mientras más intentos, mucho más. Por otro lado, si tienes enfermedades renales previas o enfermedades autoinmunes como pueden ser el lupus, artritis reumatoidea o cualquier enfermedad inmunológica. Y un punto importante, el apnea del sueño. Ustedes deben de recordar, en otro video yo les mencioné que el apnea del sueño puede predisponer a problemas de presión arterial y tiene diferentes factores que lo provocan. Ahora, si nosotros entendemos, por eso yo les pongo aquí, los cambios que ocurren en el embarazo, más algunos de estos factores, y yo les recomiendo que si tienes 2 o más factores, tú entras en una categoría de un mayor riesgo en la cual, ¿cuál es el mensaje? Que debe uno tener un mayor control con el ginecólogo, obstetra y el cardiólogo para ver qué recomendaciones durante ese embarazo debes tener. ¿Qué es lo que va a pasar? Si estas dos se suman, puede aparecer, y ahí les hablo del 10%,
estas condiciones. Pero si te está gustando y estás aprendiendo, ya sabes dónde le debes de poner al botón de me gusta, compartir, guardarlo, enviárselo a otros para que esta información le ayude a muchos más. Y también si te sientes que te ha aportado algo nuevo esto de aquí, puedes darle al botón de super gracias. Bien, si ustedes se dan cuenta, aquí les pongo las semanas gestacionales, 0 hasta 38, 40, todo este periodo de avance, y vamos a dividir de menos de 20 semanas y más de 20 semanas. ¿Qué pasa si mi presión arterial comienza a subir por encima de 140/90? Bien, si en 2 tomas de diferentes tiempos, por lo menos 1 o 2 días de diferencia, la presión arterial me sale por encima de esos valores, estoy teniendo problemas con ella. Y dependiendo de la semana gestacional, me voy a clasificar. Si ocurre antes de las 20 semanas, significa que lo más probable es que yo ya era hipertensa y no me había dado cuenta, por lo tanto entraría en lo que sería alguien hipertensa crónica, o sea, un hipertenso de diagnóstico que probablemente en las etapas iniciales de embarazo se ha dado cuenta. Ahora, si pasan las 20 semanas y durante este periodo yo no he tenido problemas en la presión arterial, ha estado normal en mis controles, pero comienza a subirse la presión, puede ser, 1, que sea hipertensión inducida por el embarazo, ya vimos los cambios, pero si se me sube la presión y aparte de eso tengo o elimino proteínas en orina, en un urinoanálisis, tengo bajas las plaquetas, tengo alteraciones en la función del riñón o comienzo a experimentar dolores de cabeza intensos que no mejoran, puedo estar hablando de que estoy en lo llamado de preeclampsia. Puede existir que sea hipertensa y se sume la preeclampsia o aparezca la preeclampsia de nuevo. Y esta es la condición que más nos preocupa porque está demostrado, y esto antes no se lo veía, que las mujeres que pasan por episodios de preeclampsia tienen más riesgo cardíaco que alguien que no pasó por preeclampsia. Y aún así ha terminado el embarazo. Más o menos 2 veces más de enfermedades cardiovasculares. Entonces, toda mujer preeclámptica requiere un control posterior independientemente haya terminado el embarazo. Es un factor de riesgo añadido. Ahora, si ustedes clasifican y se dan cuenta dónde uno puede estar, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué puedo hacer primero para tratar de evitar el desarrollo de la preeclampsia? Si tú tienes 2 o más factores de estos de acá, es bueno buscar una atención, una consulta médica, porque probablemente pueda recomendarse el uso de aspirina de 100 miligramos de niños que conocemos, ya que estudios han visto que el uso entre la semana 12 y semana 16, de ahí para adelante, el usar aspirina reduce el riesgo de desarrollo de preeclampsia. Entonces, una buena maniobra preventiva para no desarrollarlo. Por otro lado, si ya soy diagnosticado de cualquiera de estas condiciones y necesito tratamiento, existen fármacos que son validados para el uso durante el embarazo. Por ejemplo, yo les mencioné en un video que los YECA, que son como el enalapril, los ARA2, no son recomendables en el embarazo, no se deben utilizar. ¿Qué fármacos podemos usar aquí? De primera línea es el labetalol, que es un beta bloqueante. Podemos utilizar la nifedipina de acción larga. Si no responde uno a esto, como tercera línea tiene el metildopa y el alfametildopa solo hasta terminar el embarazo, ya que puede provocar depresión postparto. Y en ocasiones, como última línea, los diuréticos tiacídicos. Estos van a ser los fármacos para lograr la presión, tenerla por debajo de 140/90, que es el objetivo, y con ello disminuir ¿qué cosa? Riesgos en la madre y también riesgos en el feto, ya que la presión elevada se relaciona con restricción del crecimiento del fetito o tener un embarazo a pretérmino, y esto no es bueno a largo plazo. Y por último, ¿qué pasa en cambio si manifiesto presiones por encima de 160/100 de un momento a otro en la etapa del embarazo? Esto es una emergencia hipertensiva gestacional en la cual uno debe ser ingresado con tratamiento intravenoso, con fármacos, pueden ser muchos de estos, o hidralazina, y adecuado control ginecostétrico para ver si hay sufrimiento fetal o tal vez ya estoy en semanas próximas a terminar mi embarazo y tal vez requiera, si estoy en alguna de estas condiciones, una cesárea. Todo eso es trabajo en equipo. Pero con este video te va a ayudar a entender un poco más qué pasa durante el embarazo y los efectos de la presión, y espero que esto te haya ayudado mucho. Y esto fue hablando sobre los trastornos de la presión durante el embarazo.
Tal vez si quieres saber otras condiciones como son la miocardiopatía perembarazo o qué pasa con las enfermedades cardíacas cuando entro a la fase del embarazo, házmelo saber aquí en la zona de comentarios para tal vez hacer algún otro video. Si te gustó esta información y quieres aprender otras cositas cortas, te recomiendo seguirme en mis redes sociales, en TikTok y en Instagram como Dr. Ricardio, y cualquier consulta puedes buscarme acá en mi página web. Y sin más, esperando que hayas disfrutado este video, no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita.